Con mucha tristeza para los amantes de la libertad y la democracia, se ha recibido la noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Esto constituye una situación de suprema gravedad que atenta definitivamente con la paz política, que debe ser condición necesaria para el fortalecimiento de nuestra democracia. El doctor Uribe Turbay tuvo el atentado del 7 de junio y por más de 2 meses luchó entre la vida y la muerte, y desafortunadamente su desaparición es un acontecimiento que incide y perturba la vida de los colombianos. Este magnicidio ha sido atribuido como los principales autores intelectuales. Se ha señalado a las disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez. También se habla de las disidencias de Iván Mordisco y se hace alusión también al ELN. De estas tres guerrillas narcoterroristas comunistas hay que resaltar que abrazan los dogmas del marxismo-leninismo y el narcotráfico. Así sectores oficiales digan lo contrario, que no son sino simples carteles. El narcotráfico para los grupos comunistas marxistas violentos hace parte de la combinación de las formas de lucha, de todas las formas de lucha. Y el dictador cubano comunista Fidel Castro en su momento hizo exaltación del narcotráfico, tomándolo como una venganza histórica en contra del imperialismo. Además, estos tres grupos de los que hemos hablado, el ELN, las FARC de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, hacen presencia en Venezuela. Han recibido cobijo y protección del régimen chavista comunista de ese país. Y allá no solamente han sido protegidas, sino que se han dado vendetas entre esos grupos violentos. Recordando que en ese país venezolano o de Venezuela fueron asesinados Jesús Santrich, el Paisa, Romaña, Gentil Duarte, y últimamente se ha dicho que el Zarco Aldínever, a quien señalaron en primera instancia como el que propició el asesinato del senador Uribe Turbay, que fue asesinado este narcoterrorista Zarco Aldínever en Venezuela por el ELN. Y es que hay que decirlo con toda claridad. El marxismo-leninismo tiene un comportamiento de mafia y vive en permanentes vendetas. ¿O qué fue lo que pasó entre el dictador comunista de la Unión Soviética, Stalin, que fue capaz de mandar a asesinar a Trotsky en México en 1940?
Y así sucesivamente los comunistas, ya sea en el poder o en sus bandas armadas, viven en vendetas y purgas permanentes. De manera que lo que sí hay que rechazar y repudiar es la presencia de estos grupos en el vecino país, que han sido protegidos por el gobierno chavista, y llegando al colmo en que en su momento Hugo Chávez consideró al ELN y las FARC como fuerzas beligerantes, en una posición inamistosa y hostil en contra de Colombia. Sin embargo, el presidente Petro habla de que Colombia y Venezuela son un solo pueblo, una sola bandera, y que hay que defender a Latinoamérica. Pero ya conocemos qué significa el pueblo para las fuerzas comunistas totalitarias, que pueblo no es lo mismo para los comunistas que para el resto de mortales. Entonces, eso de que somos una sola bandera, cuando el régimen chavista venezolano ha tenido posiciones hostiles contra Colombia, recordando que Hugo Chávez amenazó a Colombia con sus aviones Sukhoi en su momento, que en 10 minutos estarían bombardeando a Bogotá. Y hay una situación que por el chantaje permanente de los acuerdos de paz con las guerrillas se han pasado por alto. Fue el caso, de acuerdo a la revista Semana de mayo del año 2007, donde 2 militares colombianos, un capitán y un cabo, fueron torturados y asesinados por la guerrilla de las FARC en Venezuela, con la complicidad de ese gobierno. Eso de acuerdo a la revista Semana, mayo del año 2007, constituyéndose esa situación en un crimen de guerra y de lesa humanidad. Pero como varios gobiernos colombianos han estado extorsionados y chantajeados por el régimen comunista venezolano, por los diálogos de paz con las guerrillas, pues a veces esas situaciones se pasan por alto y no se llega a protestar debidamente contra esos crímenes horripilantes que suceden contra los colombianos, como el que hemos planteado. Así es de que toda esta situación debe llevarnos a reflexionar con respecto a las relaciones con Venezuela. Ahora que el gobierno colombiano hace alusión a un acuerdo binacional con ese país, diciendo que es que se van a fortalecer e incrementar las relaciones comerciales. Algo que es como curioso, dado que a principios del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el intercambio comercial anual entre los dos países era de cerca de 7.000 millones de dólares. Y hoy apenas alcanza unos más de 1.000 millones de dólares. Entonces, no es que ese acuerdo binacional sea muy suculento ni cosa por el estilo para las relaciones comerciales. Ahí lo que se mueve principalmente son las cuestiones doctrinarias marxistas que siempre en ese discurso miserabilista, fatalista y de resentimiento han manejado
los comunistas marxistas en nuestros países. Lo que se ve claramente es que Colombia le está sirviendo de vaca lechera al régimen comunista venezolano. Los regímenes comunistas han sido vividores por naturaleza. ¿Qué pasó con Cuba, que recibió más de 300.000 millones de dólares de la Unión Soviética durante la Guerra Fría? Y después recibió miles de millones de dólares también de Hugo Chávez. Eso sucedió con Cuba, y ahora pues Venezuela ve en Colombia, o el régimen venezolano ve en Colombia como uno de sus mayores protectores económicos. De manera que frente al crimen, al magnicidio del senador Uribe Turbay, los comunistas, que nunca hay que olvidarlo, desde hace más de 177 años han practicado y han exaltado a la violencia. Recordando que Joseph Goebbels, el ministro de Publicidad de Adolfo Hitler, decía que el nacionalsocialismo tiene un solo maestro, el marxismo. Y Hitler también hacía apología de las tesis marxistas. Por eso cuando hablaba de los actos terroristas contra sus adversarios políticos, decía que las masas necesitan de eso, necesitan algo que les cause pavor. Entonces, indudablemente, las fuerzas del comunismo totalitario, narcotraficante, lo que buscan es, con el acto terrorista contra el senador Uribe Turbay, amedrentar a la población. Esa es una estrategia marxista que, como lo hemos dicho, también era recogida por el dictador alemán Adolfo Hitler. Por esa la admiración de Goebbels por el marxismo. Y también llama la atención que el señor presidente Gustavo Petro menciona a Bolívar y toma a Bolívar de base para el acercamiento con el régimen venezolano. Pero esto es un verdadero exabrupto cuando el marxismo, que es abrazado por el régimen venezolano, y en Colombia es seguido por el señor presidente Petro, ya que habla permanentemente que él lee mucho a Marx y que lo ha leído varias veces. ¿Cómo es posible mezclar a Bolívar con Marx cuando el señor Karl Marx, en una biografía de 1858, dice que Bolívar era un cobarde, traidor, y que entregó a Francisco Miranda a los españoles? Entonces es aberrante igualar y hablar de Bolívar y de paso ser marxista. Pero también es un despropósito igualar
a Jesús de Nazaret con Marx, porque el marxismo representa a un comunismo totalitario y genocida, mientras que Jesús de Nazaret rechazó el poder político. Cuando así se tome de forma metafórica, el mismo Satanás, el diablo, la maldad, como se quiera llamar, le ofreció el poder político a Jesucristo y lo rechazó. Lo que podríamos decir, si hiciéramos un análisis profundo sociopolítico, que Jesucristo era un libertario que rechazaba el poder político y se podría llamar hasta anarquista. Así es de que hablar o mezclar a Jesucristo con Marx, eso sería igual a que el sumo sacerdote Barrabás, máximo culpable de la crucifixión de Jesucristo, la Iglesia Cristiana Católica lo metiera en el santoral. De manera que hay que, desde el punto de vista cristiano, rechazar las prácticas y la teoría marxista. Porque como algún papa lo diría alguna vez, el marxismo es intrínsecamente perverso. Así es de que la democracia está en peligro en Colombia y hay que defenderla, porque la democracia es la alternativa real y factible frente a cualquier forma de dictadura. Así de que, ante los últimos acontecimientos, que la paz en la tumba del senador Miguel Uribe Turbay sirva para discernir el signo de los tiempos y para defender nuestra maltrecha democracia. Porque definitivamente la convivencia pacífica la consiguen los amantes de la libertad, no los liberticidas marxistas. Muchas gracias.